Ander, ¿tú crees que recibes más regalos de los que te mereces? Atención, ¿eh? O menos. Todo equilibrado. La verdad que soy un tío con suerte. La gente conmigo se porta, sí. Bueno, no sé. No desfasan, no faltan, están. Están en su justa medida. Eso es. Eso es. Pues mira, me alegra que digas eso porque hoy tenemos otro regalito de 2 espectadores habituales del programa que han estado en Guatemala. Fíjate. Y además nos dejan un mensajito. Dice: Kaixo Bicote, os vemos siempre que podemos en casa y os escribimos para colaborar un poco con vuestra colección de imanes. Os enviamos uno de nuestro último viaje a Guatemala, un país del que se habla poco pero que merece realmente la pena. Tiene unos paisajes flipantes y los mercados son brutales. A ver si os animáis a cocinar algo de allí. Mucho andibat en Eritz eta Koldo de Donosti. Pues en Eritz eta Koldo, es que ricasco. Que sepáis que yo tengo una amiga que hace poco está en Guatemala y me dice exactamente el mismo comentario. Así que... Pues como tenemos unos jefes súper majos, nos han pagado un billete, Gabriela, para ¿Qué irnos dices? a Guatemala y hacer cocina guatemalteca. Unos chuchitos guatemaltecos. Chuchitos. ¿Eh? Chuchitos. Ahí lo dejo. ¿Qué se pensará la gente que son? Los chuchitos. No saben. No lo saben. ¿Postre? ¿Qué te suena a ti? Yo conozco los chuchitos, o sea... Una tía viajada, pero todo el mundo no puede ir a Guatemala. No, yo no estoy en Guatemala. Bueno, pues a Sudamérica. No he estado. No he estado en ningún país sudamericano. ¿No? No. Pues eres muy fan ¿De de qué? esa comida, tú. ¿De cuál? ¿No? De Sudamérica. Hombre, a ver, es muy grande, es por eso. Sudamérica. Bueno, pues hoy con esta receta vamos a ir de Guatemala a Guatemejor. Bueno, que esos son los chuchitos, os voy a explicar. Al final son unos... vamos a hacer envueltos en hoja, una especie de talos cerrados que van rellenos de carne. En este caso, hoy tenemos carne de pollo, de ternera y de cerdo, pero vamos a hacerlos de cerdo. ¿Vale? Esos son los chuchitos, con una salsa de tomate picante que se llama el recado, ¿vale? Y eso, echamos un poquito dentro, pondremos fuera, luego para untarlos. ¡Ay! Muchas palabras, ¿no? Sí. Originales, autóctonas, guatemaltecas. Sí, sí. El recado, chuchito... La tusa. La tusa no, tusas. La tusa es otra cosa, luego hablamos de eso. Vale. Pero queda el más importante, que es la nixtamalización. Porque vamos a utilizar maíz nixtamalizado. Os voy a explicar en qué consiste el proceso de nixtamalización, un proceso prehispánico, o sea, de 1500 a.C., que es muy interesante. Muy sabios eran hace muchísimos años esta cultura. Y como cocinamos con carne, pues hemos dicho, yo creo que es de rigor pasarnos por donde están los Etxezarreta para que nos recomienden algo hoy. ¿Qué nos recomendáis? Kaixo Gabriela, Kaixo Ander. Aquí estamos, Aitor eta Iñigo de Etxezarreta Arategia en la brecha de Donosti. ¿Con qué tema hoy, Aitor? Sí, hoy os vamos a hablar del codillo de cerdo. Os vamos a enseñar de dónde lo sacamos y luego os daremos una receta para que quede fabuloso en casa. Y alguna cosita más, quizás. En un ratito volvemos. A mí es una profesión que igual me gustaría, A ti, bueno, te pega muchísimo, carnicero. Y luego hay en el mostrador. Joder. con La tu que me público. diría, cabeza jabalí finita, que no, gordita, no sé qué. Ahí. Harás ahí tus trucos de cocina. Ahora, ¿No? igual me voy de Erasmus a Oye, Etxezarreta. monta una carnicería, Ander Que no González. monto, que tengo Tú lo a los petas, Etxezarreta, tú que lo son petas. amigos. Vas a hacer Venga, prácticas. De Erasmus. Bueno, esta tarde viajamos a nivel gastronómico a Sudamérica y además de visitar Guatemala, hemos pensado que vamos a bajar un poquito más hasta Perú. Vale. Metafóricamente, o por lo menos gastronómicamente, porque nos vamos al restaurante Taita, en Donosti. ¿Qué nos vais a preparar? Hola Ander y Gabriela, soy Darwin, dueño del restaurante Taita. Estamos ubicados en la calle Larramendi, en el centro de Donosti. Hoy prepararemos un ají de gallina, un plato muy tradicional de Perú. Así que no se vayan, aquí los espero. Gente currela, claro que sí. ¿O sí? ¿Qué? Venga, vamos a ver. Chuchitos. Vale. Esto son tusas. ¿Vale? Hojas de maíz secas. Eso es. Estas hojas las tenemos que hidratar, ¿vale? Para ello cogemos así y tenemos agua que no ha hervido y las metemos ahí. ¿Qué es lo que van a envolver estas hojas?
Pues estas hojas lo que van a envolver son una especie de talos que vamos a hacer con el maíz, que el relleno es el cerdo con la salsa, que le llaman el recado. Es una salsa de tomate que lleva como característica el picante y la pasta de achiote. Vale, nosotros en este caso, aquí en el agua, vamos a añadir sal y vamos a cocer el cerdo. Que en este caso son estos filetes, porque el otro es ternera y gallina. Nosotros los vamos a hacer de cerdo. Le damos la costilla, así y así. Tampoco necesitamos que se cueza un mogollón, porque luego dentro del paquetito que vamos a hacer va a estar 60 minutos en la vaporera. Tiene una cocción, eso, ¿vale? Esto solo es el relleno, ¿vale? Metemos así, metemos así, y ahora son los cachos que luego van dentro de los chuchitos. Le decía a Pata, joder, pero meten con hueso y todo. Pues meten con hueso la costilla. Yo voy a intentar igual deshuesarla un poquito, pero bueno, lo vemos. Pero ellos desde luego meten todo. Esta grasa yo no la meto. Así. ¿Vale? Es que los chuchitos guatemaltecos Sí. tienen, o sea, como hacerlo con cerdo y así, luego ya es una influencia de cuando fue colonia de España. No lo sabía. Pero la historia. hay cosas, rasgos significativos, distintivos, como cocinar en hoja, ¿no? Que lo hemos visto, aquí Es lo hemos una hecho fusión muchas un poquito, veces. ¿no? Aquí lo hemos hecho muchas veces. Y Con hoja de chuchito plátano. chuchito viene de, como estamos utilizando hojas más pequeñas, quedan pequeñitos, son como chuchitos, como perritos. Vale. Luego lo veremos al final, ya lo vais a ver. Vale, vale. O sea, ¿qué viene? ¿El nombre de esto del perro o al perro de esto? Esas muchas veces es... O sea, ¿me has pillado? ¿Qué fue antes, el color o la fruta? No. Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿Qué como fue quieras. antes, el color o la fruta? Piénsalo. Vale. ¿Pero qué? ¿El perrito se le llama Chuchito por esto o a esto Chuchito por el perrito? Ahí lo dejo, tío. Eres una gran mente. No sé. Pues son cosas que a veces me da por pensar. Yo entro en un bucle. ¿Quién dio nombre a quién? Eso. Pues eso. Yo entro en bucle no con esto no me resulta tan conflictivo, pero con naranja y la fruta sí. Con el color. ¿Cuál va antes? ¿La fruta o el color y por qué? La fruta y el color, ¿y por qué? Pues va antes el color. ¿Por qué? Porque igual no había naranjas, pero había dinosaurios naranjas. ¿Sabes que no sabemos de qué color eran los dinosaurios? ¿Eran en blanco y negro ese mundo? Es que no... ¿Qué? No sé. El ¿Y tú? color es algo que no podemos saber. O sea, ellos lo saben pues porque al final saben, ¿no? Pues porque por cercanía de especies, el color que tienen actualmente. Pero no lo... O sea, 100% no lo saben. Pero más o menos el color de ellos sería al del paisaje. Pero porque tú lo digas. No, porque Es los por animales... Pero quiero decir, lo de los dinosaurios lo sabes por aproximación, Los no animales... por certeza de color. Escucha, que los animales más o menos son como en el paisaje, que viven para pasar desapercibidos. Ya. ¿Tú has visto en un desierto un lagarto fluorescente? Una rosa, no. Pues son más o menos, las serpientes que están en el desierto pues son como marrones, los rodaballos pues como el fondo, tal. Entonces, si eran dinosaurios... Las típicas vacas verdes, ¿no? O sea, que... No, pero es que Sí, las es que es aplastante la lógica. Te quiero decir que las típicas vacas verdes no están en la selva, Sí, están en claro, el prado. claro. En el prado. Claro, ya. Hay un montón de teorías. Uy, que tenemos la respuesta de la naranja. A ver. La fruta existía primero. Oh. El nombre de color, el del color lo cogió de la fruta. Que fue a la fruta a la que se le puso el nombre de naranja, origen árabe. Y entonces dijeron, Naranjus. como la naranja. Del naranjus al trinaranjus. Pero luego fíjate que
El nivel hoy en este programa está bien, tanto que está pasando desapercibido en mi segundo día de afonía. Tú con la movida de la fonía y yo el frenador, le estamos aquí... Y un mes y un día tomando las estatinas. Claro, no había tomado medicina con las estatinas. Medicina con las estatinas, guau, tío, guau. A ver si voy a parecer el Chori y el Jonan aquí, guau. ¿Qué te pasa hoy? Pues que igual, oye, el frenador con las estatinas, pues que te pone, Te pone... Ahí, ¿no? Venga, estoy haciendo el recado, ¿vale? Que es una salsa de tomate picante. Que luego la trituraremos y luego la vuelves a sofreír. Es como... Eso. Vamos a aprender un poquito más. Hay muchos componentes de la receta de hoy que son muy interesantes, como el uso de maíz nixtamalizado, por el que nos pregunta Uxue de Andoain. Arratsaldeon, Bicote. Os llamo desde Andoain, soy Uxue. Estoy, yendo a un curso de cocina y estoy aprendiendo muchísimas cosas, pero en otras me pierdo. Hay una chica en el curso de Guatemala que comentó que en su país lo normal es comer un maíz que llaman nixtamalizado. Me sonó a chino, no a guatemalteco. ¿Qué tipo de preparación es esa? No sé si vosotros sabéis y si esto se puede hacer en casa. Es que ricasco. Pues el maíz nixtamalizado, la nixtamalización, viene del náhuatl, no sé cómo se pronuncia, me perdonáis, náhuatl, que viene de dos palabras, nextli, que era algo así como cenizas, y de tamali, que es maíz cocido. Y esta palabra viene porque el maíz lo trataban con cal, pero también con cenizas para ablandarlo. Ahora es más común hacerlo con agua con cal, y lo que hacen es enriquecer nutricionalmente y ablandar el maíz a través de la cocción de maíz con cal. Entonces esto hace que se ablande la cáscara de fuera del grano, que se llama el pericarpio, aporta calcio del medio al grano y cambia la textura y la composición del maíz para que luego los subproductos que vengan del maíz pues sean fáciles de trabajar. Entonces se cuece, se hierve, se apaga, se lava y se escurre, se muele el maíz y se hacen las tortillas o lo que sea. Y ese es el proceso de nixtamalización. ¿Te parece interesante? Yo solo sé que el limón se podría haber llamado amarillo. Entonces el plátano... Que en aquellos tiempos no había nada inventado, tuvieron que inventar todo. Aquí haces de Mira, una cosa, sacas otra, tal y cual. Porque ya llevamos mucho tiempo en la tierra. Te voy a decir pero ahí... Una cosa que aprendí que atestigué en el viaje a México, que nos enseñaron mucho de los mexicas y aprendimos mucho de historia precolombina, prehispánica, es que tendemos a asociar desarrollo tecnológico con tiempos más cercanos a los nuestros, ¿no? Piensas que el desarrollo de la tecnología... Vino a los laboratorios, vamos. Vino hace 100 años, 150 años, 200 años. Sí. Pero en estas culturas prehispánicas había un desarrollo tecnológico, un nivel de complejidad de las sociedades brutal. O sea, nos contaron unas cosas que alucinas. De cómo las edificaciones, como... Bueno, muy interesante. Lo mismo que con las pirámides, porque no sé si sabes que estoy casada con una persona obsesionada con las pirámides de Egipto. ¿Y no le vas a llevar a Egipto, tío, así de sorpresa? No quiere ir a Egipto. Pero es que no le tienes que decir. Ahora Egipto no sé si es el mejor momento para visitarlo, pero está obsesionado. Más cercano le puedo llevar al British Museum, porque yo flipé. Chichén Itzá y todo eso, ¿no? ¿Le sirve? No. Hay una pregunta que dice, a mí nadie me la contesta, y es así, él lo dice con sus años de experiencia. ¿Por qué hicieron pirámides más o menos... O sea, ¿por qué tendrían a hacer pirámides en diferentes zonas del mundo? ¿Por qué se les ocurrió eso? ¿Es en México? No sé qué, o sea, ¿por qué? Ya cuando no hablaban entre ellos, quieres decir. O sí hablaban entre ellos a través de las pirámides. Esto te dice todo el rato. Y le digo, mira, Escucha, vamos a dejar espera. esta conversación porque estás como un capazo de cachorros. Escucha, pero... No, ahí te dejo ¿Son de la pensando. misma época? No. ¿El qué? Las pirámides de... son todas... Aunque No te sé decirlo, tendría que mirar. Porque pero... te quiero decir, porque igual un egipcio salió de viaje, fue contando la historia y llegó a México. Te quiero decir.
Y En México ya sabes que hay juegos que se asemejan a la pelota vasca, ¿no? Sí. Sí, con unas cestas que juegan. Y Sí. escupilota. Pues sí. ¿Te cuento otra cosa? Venga. Las hojas de maíz secas que has dicho que se llaman tusas, Sí. has dicho la tusa. La Sí. tusa es otra cosa. Sí. La tusa es el mal de amor. Está guay, ¿eh? O sea, que tengas un nombre para el... Porque mal de amor es como tener una palabra, en plan, es que tengo la tusa. Y ya sabes perfectamente cómo está la Que persona. tienes el corazón partido, roto. Joder, cuando te rompen el corazón es duro. Sí. Lo pasas mal. Oye. ¿Sabes qué dicen? Que la Yo he tenido sensación la de que, tusa, de que te han roto el corazón. ¿Tú has estado con la tusa? Yo muchísimo. Yo he ¿Sí? sufrido como un animal. Eras amor. una tusera del copón. ¿O qué? Yo creo que yo he dado... he recibido más tusa que la que he dado. Sí. Sí. Yo he tenido tusa también, ¿eh? ¿Y qué consejos das para alguien que nos esté viendo que tenga la tusa? Pues una cosa se pasa con otra. O sea, A mí me parece un consejo pésimo, por otro lado, esto, ¿eh? O sea, lo de que un clavo saca otro clavo, igual te pillas el dedo. a otra cosa. No, pero De es la que... tusa a otra cosa. No. Yo he hecho eso, yo no lo recomiendo. Nada, No, te no. vas a Aranzazú, te encierras 3 meses ahí en Sí, el monte eso me gusta y nada, más. y que te pega un árbol en la cabeza. Eso me gusta más. ¿Tienes algún consejo mejor que el mío? Pues yo- cuando no hay mejor que el mío, a callar, punto. Sí, ya sí, está. sí, pero no me dejas hablar. Pues dime cuál. Pero es que un clavo saca otro No, escribe clavo. un diario. Me parece escribe. mucho mejor. Sí. Ahora, como estás Cojones. en inglés, se llama journaling. Journaling, sí, journaling. Te pegan una cornada y vas a estar para escribir. ¿Cómo cornada? Hombre, no. Ah, la tusa es por eso. Ah, no, la tusa es porque te quieren mucho, no te digo. La tusa es que te la han crees clavado que- bien clavada, tú ¿no? crees- O sea, No, a ti no te la han clavado. Perdón. Una cosa. ¿Tú crees que tú has sido el clavo de alguien? ¿Perdón? O sea, tú cuando eres el clavo que saca otro clavo, sabes que eres el clavo. ¿Tú me entiendes? Ah, no me importa. Cuando tú andas despechada, como decía la Rosalía, A mí no me importa ser clavo, ¿eh? pero tú sabes que eres el clavo. ¿Y te importa ser Yo- el clavo? Pues sí, porque yo una vez creo que fui el clavo y me di cuenta demasiado tarde. Y de clavo pasaste No, a y luego me tusa. dio tusa. Sí. Ya. Qué gracia, ¿no? Porque aquí si hablamos está fenomenal, pero como nadie dice nada, bueno, no sé, hace muchos años que no ligo. No estoy soltera, pero vamos. Lo de la comunicación no... Porque igual si quiero... O sea, si voy a ser el clavo, me gustaría saber que voy a ser el clavo. Si te Porque lo van a entonces contar. yo me meto Te en lo el van a papel de... contar. Me meto en el papel de clavo Te van a y soy contar la en el mejor bar. clavo de la historia. Te van a ¿eh? contar y te van a decir, Gaby, ¿quieres ser mi clavito hoy? Me encantaría. Me encantaría que lo hubieran hecho. Porque luego la tusa... Claro, ¿quién inició ¿Pero el tú te primer clavo? entusabas con todos los clavos o qué? O Yo sea, me a ver, tusaba con todos los clavos. Tú con todos los... O sea, tú... Mira, me Yo te voy a vendes- contar una historia. Me estás vendiendo una moto gasolina como si fuera eléctrica. Que no, tía, que tú no eres nuevo en esto. O sea... A ver, pero que... O sea, Tú te que estoy eras la hablando hace tonta- la- 14 años. O sea... O 15. Yo no creo que tú fueras tontita, ¿eh? Que te la clavaban así de fácil. O sea, que te engañaban. Esta conversación solo va mejor. Que te engañaban. Sí, no sí, te me has engañaban estado- mucho. Tú no Díselo has a mis podido, amigas. no has podido estar entusada todo el día. O sea, no Díselo a tienes... mis amigas. Pregúntaselo. ¿Conoces a varias? Pregúntaselo. Pregúntaselo. A ver si no tuve tusa. De hecho, Pues entonces para ti una relación larga es lo mejor. Si no, para estar sufriendo, tío. yo creo que lo mejor para la gente es ser franca y honesta. Eso para empezar. Pero lo que te iba a decir es que yo tengo la teoría de que yo fui el clavo de alguien que luego me dio la tusa, luego usé a otro clavo que le dio la tusa, y es como el balón de Nivea de la playa, que realmente nunca tienes uno propio, sino algo que te has encontrado. Montasteis una ferretería del Claro, copón. pero es que ha llegado, o sea, ese efecto dominó, es un efecto mariposa que igual todavía sigue girando por el mundo. Flipa, ¿eh? Pero a ti que te usaban de clavo... O sea, ¿qué te contaban, tío? Yo no sabía que era el clavo. Pero es que cuando a mí me estás hacían- buscando un clavo... A mí me hacían love cuando bombing. buscas un... Yo fui víctima de love bombing, que ahora sé que se llama love bombing, pero hace 17 años no sabía lo que era love bombing. No sé, 17 tío, no, 16. no sé. Y a mí me decía, pues eso, pues me gustas un montón, vamos a quedar, no sé qué, ta. Y no.
era nada serio. No cuajaba. Yo pensaba que era algo serio. No cuajaba. Es que el cuajo no hay que echar cuando está muy caliente. A ver, igual también le estoy pidiendo demasiado Si no, a una se muere. persona de 20 años, ¿eh? No sé. Claro. Tú que la juventud ahí, Cogéis la super pop ahí como locas la super pop. y os daba unos super consejos que los aplicabais luego. Pues yo y creo- todas tusadas, el pa. Pues yo creo que la romantización del amor ha hecho mucho daño en este sentido. En general, más hacia las mujeres. Este rollo ¡buah! Del príncipe, del hombre que va a ser tu media naranja y no sé qué. Cuanto antes te des cuenta que no hay medias naranjas, mejor. Que sí hay. ¿Que no hay? Sí, que sí. No. Sí. No. Hombre, para eso salieron las naranjas, para las medias. A las medias. Sí. El color. Hay que estar a gusto. Y cuando no estás a gusto, disgusto. Venga, toma. Se me olvidaba el doctor amor tan grande que eres, ¿eh? No soy doctor amor, pero... ¿Sabes a quién les pega dar de verdad buenos consejos para el desamor? Yo creo que tendrían buen perfil No para un me lo puedo consultorio creer que de vas a amor. decir ellos. Carniceros Echezarreta de Donosti. ¿A que sí? Un poco sí. Estos te quitan la tontería en un segundo, ¿eh? Tiene toda la pinta. Bueno. Yo, si estás con la tusa, date una vuelta por la brecha y además de pedir consejo para comprar una buena carne y una buena pieza para la receta que quieres hacer, yo creo que te van a dar consejos para cualquier cosa. Pero Hoy, no les digas sobre eso, el codillo tío. de cerdo. No le digas, Porque- pobre Belsa, a ver si le van a ir ahí a preguntar del amor y todo. ¿Qué van a ir a Que preguntar hicimos del un amor? chorizo vegano y le fueron a comprar. Bueno, pues oye, si os preguntan por algo del amor, pues echéis unas risas. Codillo de cerdo, tu café. Aupa, Gabriela, Ander, aquí estamos, Aitor eta Íñigo, en el obrador de Etxezarreta-Arategia, en La Brecha, en Donosti. Y como os hemos comentado antes, hablar de... Del codillo de cerdo. ¿Y cuántos codillos me sacarías de un cerdo? Pues de un cerdo saldrían 4. Los 2 de las paletillas y los 2 de las piernas traseras. Me has traído la paletilla, Aitor. ¿Y eso? ¿Por? Sí, suele ser más común sacar de la paletilla en vez de la pierna, porque queda más jugoso y también es un poco más recogida la pieza. Es gracioso porque le pasa como la lección. Que no, Íñigo le pasa a su sobrino la lección como de... ¿Y qué parte exactamente vendría a ser? Pues sería esta parte que viene a ser esta, del hueso del codo a la muñeca. O sea, lo que en el humano sería el antebrazo. La verdad que es una gozada. A ver si cómo está te preparado, le hace Pero aprovechar. está guay porque te explican muy bien. Yo, por ejemplo, nunca me lo hubiera imaginado. ¿Sabes? Nunca lo hubiera Pues pensado me así. imagino porque igual el chaval ha estudiado el oficio y el mayor pues lo vio, ¿no? Este en concreto es de cerdo fresco y lo normal se suelen comercializar codillos ya precocinados, que vienen envasados al... Precocidos. Precocidos, sí. Que vienen ya envasados al vacío para que tú los metas al horno y solo queda tostarlos. Lo bueno de comprarlo fresco, que aunque te cueste un poco más de tiempo cocinarlo, puedes elegir el tamaño y además es mucho más natural y queda mucho más rico al cocinarlo. ¿Y la receta? ¿Qué receta recomendamos? Quizás la que hicimos en el canal. Sí, primero metimos el codillo en agua con ajos y diferentes especias, lo tuvimos ahí durante 24 horas, luego ya lo asamos a baja temperatura en el horno y luego ya para terminar lo terminamos de tostar para que quede la piel crujiente. Creo recordar que lo acompañamos con un puré de patatas y bueno, a mí es que la combinación de codillo asado con puré de patatas me chifla. Y en el vídeo aquel creo que se infiltró mi hermano Imanol, ¿tú sabes? Sí. A probar y lo grabamos sin que se diera cuenta y bueno, alucinaba. Se con la puso receta. fino. Se puso fino. Ese es Imanol el que me dice que no se deshuesan los muslos. El codillo es una carne que tiene bastantes nervios, entonces hay que tener cuidado y cocinarlo bien, o sea, ablandar esos nervios para que queden gelatinosos. Si no, no es nada agradable, quedaría duro. En cambio, bien cocinado, todo ese colágeno queda súper jugoso. Y eso lo combinas con qué crujiente queda la piel y vamos, es una maravilla. ¿Y qué vamos a hacer con la paletilla, Osaba? Lo de siempre. Le vamos a quitar el hueso, le vamos a quitar la piel, solo la piel justamente, porque con este tocino y este magro haremos nuestros choricillos, nuestras salchichas y nuestras chistorras. ¿Por qué te crees que las chistorras quedan tan ricas? Usar género de calidad. Bueno, ya dicen que del cerdo se aprovechan hasta los andares, Sí, o sí, sea todo. que
Bueno, Bicote, nosotros ya os hemos dado una receta fácil y sencilla de cómo hacer el codillo. Y ahora... Despedirnos. Agur, pareja. Nosotros a hincar los codos en la carnicería. Agur. Ayo. Venga. A hincar los codos, claro que sí. Bueno, Osondo, mira, esto lo tenemos que dejar que se ablande la cebolla un poquito para poder triturar. Tenemos también el cerdo, que a ver cómo va, ¿vale? Si no, le damos un poquito más de cañita. Vale, vamos a darle un poquito más. Y tenemos las tusas. tusas. Ahí. Perfecto. Osondo, ¿sabéis lo que pasa? Que tengo que hacer la masa al momento, cuando ya tenga el relleno, cuando tenga el recado y tenga todo. Porque si hago la masa ahora se me va a secar, si no, y se me va a cuartar y no va a poder envolver bien. Y estar fresca. Eso es, venga. Pues mientras tanto, te decía Ahí. que vamos a jugar al plato misterioso. Osondo. La pista es que el plato misterioso que se esconde tras las 5 pistas es un plato de algún país o de alguna región sudamericano. ¿Vale? Qué malo soy esto. Pista número 1. Sí. Es un plato americano anterior a la llegada de Colón. Vale. Es un plato cotidiano que admite todo tipo de rellenos. Yo me voy a hacer un under. Dos países... ¡Ah! ¡Qué tonta! Con esta ya lo sabría. No, he fallado, que lo sepas. 2 países limítrofes se disputan su creación. ¡Hala! ¡Qué tonta, Gaby! Me he precipitado. Nuestro talo... ¿Para qué he escrito? Yeah. Venga, yo voy a escribir otra. No. Sí, porque si no... No. Claro, segunda ronda. No. Y ahora como haya ganado, es que me cago en... Vale, venga, sigue. Nuestro talo es su primo. Tú lo has escrito en este paso, Antes. Sí, antes que tú. Es el plato nacional de Venezuela. Vale. Has puesto arepa. No, tortillas. Es arepa. Se la disputan Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela. Colombia también tengo muchas ganas de ir. Venga, vamos a guisar un poquito esto y vamos a volver con el recado triturado, porque lo importante ahora es volver a saltear, fíjate. Quitamos la carne, vamos a meter las vaporeras y hacer un poco de sitio. Venga. Bueno, vamos a hacer un pequeño situación, ¿vale? Tenemos las tusas, ¿vale? Ya remojo. Para poder envolver, ¿qué haremos? Lo que es, para que os hagáis una idea, la tusa, tenemos que hacer el talito, pondremos la carne y un poquito del recado, ¿vale? El recado, cuando hemos triturado esa salsa, la hemos salteado luego con un poquito de aceite, ¿vale? Luego lo ataremos y lo meteremos a la vaporera 60 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la mezcla de la El maíz nixtamalizado. Eso es. Y un poquito de agua, a ver qué me va cogiendo. Pero esto de peculiar, usaban manteca, usaban aceite de lo que tuvieran. Y nosotros lo que le vamos a echar es un poquito de urzante de girasol, que no le da sabor, pero le va a dar textura, ¿vale? Exacto. Para que veáis en crudo, ¿no? En la repostería lo podemos utilizar también para un montón de cosas, de rosquillas y cosas así. Pues mira, en estas masas también. Y la van a hacer mucho más elástica, fíjate. ¿Vale? Eso es. Así. Venga. Vamos a dejar por aquí. Y pegamos ese toque. Ahora, ¿cuál sería el asunto? Pues fijaros. Vamos a coger. Ahí. Así. Limpiar un poquito la mano. Y hacemos, venga, una hojita así. Ponemos así. Cogemos la mano. Pillamos así. Y hacemos un talo pequeñito. ¿Vale? Ay, qué bien te ha Por quedado. eso os decía que hay que hacer al momento para que no se seque. ¿Vale? Para que no se seque.
Y lo que hacemos es, ahora que está así, cojo, lo pongo aquí, ¿vale? Así mismo. Salsita. Un poco de salsita. Unos trozos de carne. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es... El chuchito. El chuchito. Lo vamos a cerrar y atar. Muy bien. Mientras tanto voy a aprovechar, antes de que lo metas en la vaporera, para responder una pregunta de Sebas, de Donosti. Bueno, a leerla. Sebas nos dice: Arratsaldeon, gente, quería hacerle una consulta al doctor Mulet. Ha estado pasando unos días en Euskadi un amigo de la cuadrilla que vive en Perú y comentaba que allí hay 400 variedades de patatas. Y piensas que los alimentos viajen entre países mola mucho, pero no puede provocar que los nuevos exterminen a otros que estaban antes. ¿Han desaparecido alimentos por esto de la globalización? Es que ricasco. Pues vamos a preguntarle al doctor Mulet sobre la pérdida de diversificación. Hola, ¿qué tal? Contestando a la pregunta, ¿han desaparecido alimentos por la globalización? Por supuesto que sí. Los alimentos aparecen y desaparecen. Pasa un poco como la selección darwiniana por los animales y las plantas, que hay algunos que se extinguen y otros ocupan su lugar. Piensa, por ejemplo, cuando el descubrimiento de América, que de repente en Europa empezamos a comer patatas, alubias, tomates. Pues a día de hoy, todo el tiempo que estás comiendo patatas, alubias y tomates, no estás comiendo algún alimento que no existía antes del descubrimiento de América. O sea que sí, los alimentos siempre están cambiando. Y que ahora tengamos acceso a alimentos que antes nos eran más lejanos o más extraños, no sé, como por ejemplo comerse un kebab o comerse una pizza, que hace un siglo en España era muy raro, pues hace que dejes de comer otras cosas que pueden ser más propias. Así que la respuesta es un claro y rotundo sí, y es ley de vida. Me encanta Mulet. Sí. O sea, me encanta el sí y pues no llores. Sí, siempre se oyen antes. Cuando oyes a los mayores, dicen, no, es que antes comíamos, antes no sé qué. Pues las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando, pero no necesariamente el cambio tiene que ser algo negativo tampoco, No, siento yo, ¿no? no. O sea, como... A práctico. A veces sí, a veces no, no sé. Mira, las sociedades gastronómicas se oye un montón. Es que ahora vienen los chavales, ni cocinan, hacen no sé qué, hacen no sé cuál. Las cosas cambian, tío. Las cosas cambian, pero yo creo que tiene un gran impacto en nuestra cultura gastronómica, en cómo nos alimentamos, en todo, el que se cocine menos, ¿eh? Lo que decían, ¿no? Las casas sin cocina ya. El armarito ahí un poquito y eso. Es que externalizar tu vida... Estás dando un gran poder a alguien externo también, ¿no? O sea, no digo que no, yo soy la primera que pido domicilio, pero un poco... No sé, yo ahora, por ejemplo, estoy un poco en la pelea de... En vez de pedir tanto a domicilio, ir a los restaurantes. No, y luego ¿sabes? todas las carnicerías hoy en día tienen un obrador. Y si no lo tienen, lo están haciendo. Y si lo tienen, lo están ampliando. Pues sí, como yo os gusta ir a conocer sitios nuevos para cenar, hoy tenemos una nueva recomendación y es el restaurante Taita, que es curioso porque significa padre. ¿Y Taita no te suena como Aita? Sí. Aita. Pues no sé si tendrá algo que ver, pero ahí lo dejo. El restaurante Taita en Donosti han abierto hace poco, es un restaurante peruano y como no puede ser de otra manera han decidido hacernos el ají de gallina. Venga. Hola de nuevo, Ander y Gabriela. Soy Darwin, estamos en la calle Larramendi, soy el dueño del restaurante Taita y hoy les presento mi restaurante. Bueno, Taita nace de la necesidad de independizarme, ya que llevé trabajando muchos años en muchos restaurantes de mucho nivel y quería dar un poco a la ciudad de mis orígenes, de mis raíces. Taita significa padre en quechua. Taita es el cabeza de la familia, que también es en honor a mi abuelo, que justo fue cuando lo perdí. Tenemos un logo que es una alpaquita, que es un animal muy, muy típico de Perú. Y como en Perú aparece mucho, pues pensamos que sería el mejor logotipo para nosotros. Desde luego que la alpaca la relacionas enseguida con Perú, ¿no? Nuestra carta es un poco cocina creativa. Me baso en la cultura peruana, que es mi origen,
pero lo hago un poco más a mi estilo, un poco más de técnica, más elaborado. Cada vez que vengáis a Taita siempre van a encontrar un producto nuevo, cada temporada cambiamos, depende de lo que nos traigan de Perú. El producto está pedido un mes antes quizás, porque hay que traerlo todo de nuestro país. La mayoría, hay cosas que también conseguimos aquí, pero es muy difícil. Ahora acompáñenme a hacer una de las mejores recetas de Taita. Hoy en Taita prepararemos un ají de gallina, un plato tradicional peruano que se consume en casi todas las casas peruanas. Estos son todos los ingredientes que necesitaremos para esta receta. Un poco de pollo para el caldo con cebolla y puerro. Luego para el sofrito necesitamos ajos, un poco de pimiento rojo, cebolla, comino, chile rojo y chile amarillo, pan que aprovechamos y la leche. Qué variedad de ingredientes tienen todas sus cocinas, ¿eh? Luego para emplatar vamos a necesitar un poco de aceituna morada, patatas cocidas, en este caso patata negra andina, huevo cocido y parmesano. Vamos a empezar con esta receta. Lo primero para empezar con esta receta que necesitamos es el caldo. Empezaremos cociendo el pollo con la cebolla y el puerro unos 40 minutos aproximadamente. Una vez hecho el caldo, empezaremos con el sofrito. Empezaremos añadiendo a la cazuela un poco de ajo, pimiento y cebolla. Dejaremos caramelizar unos 15 a 20 minutos para que coja sabor. Luego proseguiremos con el comino, el chile amarillo y el chile rojo, ¿vale? Cogemos chiles rojos y chiles amarillos frescos que traemos desde Perú y los procesamos aquí en Taita. Los cocemos varias veces, depende del picor que deseemos. Como aquí en San Sebastián la gente no está muy acostumbrada al picor, lo dejamos con el picor mínimo para que sea más gustoso que picante. Después de tener ese sofrito ya hecho, ya caramelizado, incorporamos el caldo y luego incorporaremos el pan y terminamos con la leche. Luego trituramos. A continuación coceremos unas patatas, en este caso patata negra andina que traemos desde Perú. En Perú existen muchos tipos y muchas variedades, así que te puede sorprender que la próxima hay otra diferente. Yo muchas veces cuando voy a ese tipo de restaurantes miro en Google a ver qué es lo que pone, porque no lo sé. Soy un inculto en... Hombre, no puedes saber todo. Como veis, ya tengo todo listo para emplatar. Primero cortamos las patatas en trozos y las colocamos a un lado del plato. Luego colocamos el pollo y napamos con la salsa. Para terminar, decoramos este plato con un poco de queso parmesano, unas aceitunas moradas y culminamos con un huevo duro. Después de haber aprendido esta receta, espero que os animéis a venir al Taita. Estamos en el centro de San Sebastián. No hace falta ir hasta Perú para probar uno de sus mejores platos. ¡Agur! Qué época de huevos cocidos llevo yo en casa, chaval. ¿Por qué? Porque la mamá me trae mogollón de huevos de Arantxa y ahora hemos... O sea, curré con una nutricionista que decía que le podía meter ahí a saco. Eso no ha dicho tu nutricionista, pero bueno. Meter ahí a saco... Bueno, te quiero decir que, o sea, no te quieres que me como 6 al día. Que es como Gastón, el de la Bella. ¿Eh? Gastón, el de la Bella y la Bestia. ¿Que comía huevos a saco o qué? A saco. ¿Para qué? Así estaba el tío, ¿eh? Era pura cáscara. Pura cáscara. Pura cáscara. Bueno, vamos a hacer alguno más. Tenemos 3, otro más. Hoy estamos aprendiendo mucho de ti, Ander, pero yo hoy te voy a enseñar algo. ¿Te parece? ¿Sensación de vivir? Ah, no, de ardor. No. El picante no es un sabor. Es una sensación. Una sensación. De ardor. ¿No me vas a hacer el chiste con eso? ¿De ardor? Sí. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál? Bueno, te explico. Sí. La sensación picante viene porque existe un compuesto que se llama capsaicina, del que hemos hablado en este programa muchísimo. Pues por lo visto la capsaicina en la lengua de los humanos activa los receptores de la lengua que responden al ardor, a la temperatura. Entonces por eso cuando tomas picante te da la sensación de que te arde la boca. En realidad no te estás quemando. Si lo pensáis es absurdo. Y el agua es lo que no hay que tomar cuando te estás enchilando, cuando te está picando muchísimo. Hay que tomar cosas con lactosa, porque la lactosa se une con la capsaicina, bloquea y te deja de picar tanto. Por eso en países como la India, me sale Dalsi, pero ¿cómo era? Que consumen mucho picante, toman lassi, que son batidos de frutas, porque es un súper buen remedio. Entonces, y de hecho
si te pica algo, normalmente tienes que pedir leche, un chupito de leche. Ni cerveza, ni agua. Quizás el pan puede hacer algo más, pero los lácteos, un yogur. Osondo. ¿Y sabes una cosa curiosa? Dime. Que los pájaros pueden comer chiles porque no les ocurre esto. No les pica la comida. Pero tienen lengua. Pero no como la tuya. Vale. Igual no tienen la posición de las... Yo no le he visto en la lengua a un pájaro, también te voy a decir, ¿eh? Sí, yo sí. ¿Tú sí? Sí. Las lenguas de pato se comen. Pero digo que igual las Cierto. papilas gustativas, pues igual no tienen esas, tienen otras. Es que al pato no lo tengo metido como pájaro, ¿sabes? ¿Y al pollo? Ya sé que no vuela, pero me parece más pájaro que el pato. Escucha, igual pájaro vuela y ave no vuela. ¿Y vuela? ¿Qué? Ah. Pájaro... ¿Qué acaba de pasar? Que el pájaro vuela y el ave vuela y no vuela. El pájaro está dentro de las aves. Que no sé, ¿eh? Luego le pregunta a Chati. ¿No? Que nada, que me la acabe de Yo no lo he inventar. mirado. Yo solo sé que cuando el grajo vuela abajo, ¿Qué? ¿qué pasa? Que hace un Hace frío un del frío del carajo. Eso. Buah, te podía haber hecho, pero cientos de rimas Pues eso se me han es lo que- ocurrido. Eso es lo que un estaba montón, esperando. Cuando un el grajo montón. vuela abajo, 60 mírame minutos. este estropajo. Sí, o que no te duela lo de... Venga, vamos allá. Pero abajo con abajo es una rima muy cutre. Grajo, debajo, Abajo otra pan vez. de ajo, te puedo decir un pan de montón. ajo. Buah. 60 minutos, ¿eh? Había que tener paciencia en Guatemala para comer, ¿eh? Bueno, pero era un Igual, proceso. un proceso. Echarían la tarde haciendo esto. Echarían, eso es. ¿No? Verá. Oso, no. Ahora volvemos. Y probamos. Oso, no. Mira, Gaby. Ahí está. Antes de que lo saques, te quiero enseñar este vídeo de platos típicos de Guatemala. Que mira, o sea, los chuchitos guatemaltecos, un 10, pero es que tienen mucho más cultura gastronómica. 5 platos que tienes que probar cuando vayas a Guatemala. Jocón, un guiso muy típico que se elabora con tomate verde, cebolla, pimiento y muchísimo cilantro. Todo esto se cocina, se licua y sirve para acompañar una proteína que suele ser pollo. Entomillado se prepara Es con súper carne de vegetal, res, todo, tomate y, como su propio nombre indica, bien de tomillo. A mí me lo cocinó David en las faldas del volcán de Pacaya. Patín, que en maya significa comida para viajeros. Ahora os explico por qué. Hay que licuar los tomates en la piedra de moler, tal y como está haciendo aquí mi amiga Maya, llamada María. Luego desmenuzar el pollo o lo que sea que le vamos a poner dentro de esta hoja. Se le añade tomate y se envuelve de forma que el viajero se lo pueda llevar ¡Hala! donde quiera. Pollo con Pepián, tomate. un guiso prehispánico que yo probé en la cuevita de los Urquisú en Antigua. Y de postre, plátanos en mole. Para ello hay que freír el plátano macho, tostar los chiles, la canela y muchas más especias, licuarlos con el chocolate bueno. hasta obtener esta textura sedosa. Yo lo probé en casa de mis amigos Irasema y Marlon. Qué bueno. Joder, qué bueno. Pues sí, pues sí. Pues bueno, oye, ¿vamos a probar esto o qué? Vamos a darle... Yipi. Vamos allá. Cortamos. Así. Pues esto sería. ¿Qué te parece? Buenísimo. Vamos a darle. Que vea la gente. Qué bueno, Ander. Qué rico, qué ricura. Yo voy a probar, ¿eh? ¿Quieres probar? Sí, pero... Pía, pía, que tengo más, ¿eh? Ah, vale, digo, de temperatura, ¿cómo está? Templaos. La vaporera... A ver, aquí, ¿no? A ver. Que se me escurre, ¿eh? Se me escurre muchísimo. Aguanta, aguanta. Menudo temazo, ¿no? Más picante le pondría incluso, ¿eh? Para mí está bien. Que Es soy, que se de, me escurre. soy de primera de picante. Ostras, qué bueno, Ander. Y igual le tenía que haber echado sal al talo. Está el talo soso. Muy bueno. Es brutal. Me ha encantado. Muy bueno. Eso queda como una patata... ¿Y esto qué sería? ¿Un plato, o sea, único? ¿Cómo harían estos? ¿O es un primero o...? Ah, nos dicen... Ah, vale. Dicen ahora que es un picoteo o una especie de maiquetaco o merienda, ¿no? Un poquito así. Está súper rico. Súper rico. Yo creo que lo de la Me sal... ha faltado sal, ¿eh? En el talo la me ha sal de la faltado sal, ¿eh? mezcla me parece importante, pero... Qué bueno. Muy bueno.
Buenísimo, te dan ganas de seguir comiendo, la verdad. Yo lo tunearía con un poquito de queso, ¿eh? Así. Bueno, nuestro amigo del Taita le ha puesto parmesano. Ya, Al me ha ají. gustado. Me ha gustado eso. Voy a poner otro. Coño, eso Josué. Además te lo esperas como muy secote, Ah, pero es guau. muy jugoso, porque Buenísimo. el cerdo es jugoso y el talo, al estar envuelto también, ¿vale? Está muy rico. Al final es la técnica de la papillote, ¿no? Está hecho al vapor. Está súper guay. Si eliges, por ejemplo, una carne no grasa o... Es un plato que tiene compañía de Y verduras, luego plato cada uno, completo. si quiere que le eche... Vale. Ahí. Oye, Guatemala, pues con todo el Maravilla. cariño lo hemos hecho. No sé si se parecen mucho a los vuestros, pero oye, ha sido la primera vez. Y como digo yo, solo se puede mejorar. Bueno, y con mucho cariño a toda la gente que nos veis de Guatemala, que gente que vive aquí y que echa mucho de menos su casa, pues oye, Eso es. para vosotros. Volvemos mañana, un poquito después de las 8. Sigo afónica, Barkatu, de verdad, sé que sufrís por mí, que me lo hacéis saber. A ver mañana qué tal estoy. Yo sigo Pero aquí mo- volvemos. Yo sigo moreno, ya lo sé. Venga. Quedarte. Adiós. Chao.